Hubo un tiempo en el que los hombres más influyentes del mundo entendían un secreto que jamás enseñaron en las escuelas. No hablaban solamente de dinero. No hablaban solamente de trabajo. No hablaban solamente de inteligencia. Hablaban de frecuencia. Charles Haanel escribió en The Master Key System que el mundo exterior es solamente el reflejo exacto del mundo interior. Florence Scovel Shinn enseñaba que las palabras tienen poder creador y que cada pensamiento sostenido con emoción termina convirtiéndose en realidad visible. Durante décadas, estas ideas fueron consideradas extrañas. Algunos las llamaron misticismo. Otros las ridiculizaron. Pero mientras la mayoría dudaba, ciertos hombres y mujeres comenzaron a transformar completamente sus vidas aplicando estos principios. Andrew Carnegie pasó de vivir en pobreza extrema a convertirse en uno de los hombres más ricos de su época. Nikola Tesla afirmaba que si querías entender los secretos del universo debías pensar en términos de energía, frecuencia y vibración. Neville Goddard enseñó que la imaginación humana no era fantasía, sino una fuerza creadora. Todos llegaron a una conclusión parecida. La realidad no cambia primero afuera. La realidad cambia primero adentro. Y cuando el estado interno cambia de verdad, la vida completa comienza a reorganizarse. Tal vez has sentido eso antes. Momentos donde todo parece salir bien sin esfuerzo. Personas correctas aparecen. Oportunidades inesperadas llegan. Ideas nuevas nacen dentro de ti. Tu energía cambia, y el mundo parece responder. Pero también ocurre lo contrario. Hay personas que trabajan sin descanso, se esfuerzan durante años, intentan todo, y aún así permanecen atrapadas en los mismos problemas. La pregunta es, ¿por qué algunas personas atraen abundancia, oportunidades y crecimiento, mientras otras viven rodeadas de bloqueo, miedo y escasez? Muchos creen que la respuesta está en la suerte. Otros creen que todo depende de contactos, privilegios o circunstancias. Pero los grandes pensadores que cambiaron la historia descubrieron algo completamente distinto. Descubrieron que cada ser humano emite constantemente una frecuencia mental y emocional. Y esa frecuencia determina la realidad que termina experimentando. No se trata solamente de pensamiento positivo. No se trata de repetir frases vacías frente al espejo. Se trata de convertirte internamente en la persona capaz de sostener una realidad diferente. Porque tu mente no solamente interpreta el mundo. Tu mente también influye sobre él. Y cuanto más tiempo permaneces en una emoción dominante, más comienzas a atraer circunstancias compatibles con esa emoción. El miedo atrae más miedo. La escasez atrae más escasez. La desesperación atrae más obstáculos. Pero la claridad atrae dirección. La gratitud atrae expansión. La certeza atrae oportunidades. Charles Haanel decía que la mente es creadora exactamente en la misma proporción en la que puede concentrarse. Y ahí es donde casi todos fracasan. Porque viven cambiando de estado mental cada minuto. Un día creen. Al siguiente dudan. Un momento imaginan abundancia. Después sienten miedo. Y al vivir en contradicción constante, terminan manifestando caos. La mayoría de las personas nunca fueron entrenadas para controlar su mundo interno. Fueron entrenadas para reaccionar. Para preocuparse. Para sobrevivir. Para enfocarse únicamente en los problemas visibles. Pero las personas que transformaron radicalmente sus vidas aprendieron algo diferente. Aprendieron a dominar primero su energía. Porque comprendieron que quien domina su estado interno, lentamente comienza a dominar también su realidad externa. Y quizá lo más impactante de todo esto, es que este poder no pertenece solamente a filósofos, científicos o millonarios. También existe dentro de ti. Aunque nunca te lo hayan enseñado. Aunque hayas pasado años sintiéndote limitado. Aunque hoy tu realidad parezca exactamente opuesta a la vida que deseas. Porque la frecuencia puede cambiar. Y cuando la frecuencia cambia, la vida empieza a transformarse desde lugares que parecen imposibles. Este no es solamente un vídeo sobre dinero. Es un viaje hacia la comprensión del poder mental, emocional y espiritual que ha permanecido oculto detrás de algunas de las personas más extraordinarias de la historia. Y lo que descubrirás puede cambiar completamente la manera en que entiendes tu vida, tus pensamientos y tu futuro. A principios del siglo XX, mientras millones de personas creían que la riqueza dependía únicamente del esfuerzo físico, algunos hombres comenzaron a descubrir algo completamente distinto. Descubrieron que la mente humana podía alterar radicalmente la dirección de una vida. No era teoría. No era religión. No era superstición.
Eran patrones repetidos una y otra vez por personas extraordinarias. Charles Haanel observó que todos los grandes constructores de riqueza compartían una capacidad poco común. La capacidad de sostener una imagen mental con absoluta claridad. En The Master Key System escribió que todo logro material primero fue una imagen sostenida en la mente de alguien. Antes de existir un edificio, un negocio, una fortuna o una invención, existió primero una idea mantenida con suficiente intensidad. Andrew Carnegie entendió esto antes que la mayoría. Mucho antes de convertirse en uno de los empresarios más poderosos del mundo, Carnegie pasaba largos periodos imaginando expansión, crecimiento y prosperidad incluso cuando todavía vivía rodeado de limitaciones. Napoleón Hill, después de entrevistarlo durante años, escribió algo impactante. Los hombres más ricos de su época pensaban diferente antes de vivir diferente. Primero cambiaban internamente. Después el mundo comenzaba a responder. Pero aquí aparece una de las claves más importantes de todas. No bastaba con desear riqueza. Miles de personas desean dinero cada día. Miles sueñan con una vida mejor. Miles imaginan escapar de sus problemas. Y aún así siguen atrapadas. ¿Por qué? Porque existe una enorme diferencia entre desear algo y entrar verdaderamente en frecuencia con ello. Florence Scovel Shinn enseñaba que las palabras pronunciadas con emoción actúan como órdenes dirigidas al subconsciente. Por eso insistía constantemente en vigilar el lenguaje. Porque una persona puede pedir abundancia mientras repite durante todo el día frases como: no tengo dinero. Todo está difícil. Nunca me alcanza. Las oportunidades son para otros. Y sin darse cuenta, continúa fortaleciendo exactamente la realidad que quiere abandonar. Scovel Shinn observó durante años cómo personas aparentemente comunes transformaban situaciones imposibles únicamente al cambiar persistentemente sus pensamientos dominantes y sus palabras. No porque la vida fuera mágica, sino porque el subconsciente responde a repetición emocional. Y aquello que repites constantemente termina convirtiéndose en identidad. Nikola Tesla también comprendía algo parecido. Aunque hablaba desde la ciencia y la energía, llegó a una conclusión profundamente conectada con estos principios. Decía que si querías descubrir los secretos del universo debías pensar en términos de energía, frecuencia y vibración. Tesla sabía que todo en el universo emite una frecuencia. Los pensamientos, las emociones, el cuerpo, la voz, las personas, todo vibra. Y aunque durante mucho tiempo estas ideas parecían imposibles de comprender, hoy incluso la neurociencia moderna ha demostrado que los pensamientos repetitivos modifican conexiones neuronales, alteran comportamientos y cambian literalmente la percepción de la realidad. Lo que piensas constantemente modifica la manera en la que actúas. Y la manera en la que actúas termina modificando los resultados que atraes. Pero los antiguos pensadores fueron todavía más lejos. Ellos afirmaban que el estado emocional sostenido también altera las circunstancias externas. Por eso tantas personas exitosas protegían obsesivamente su estado mental. No era casualidad. Muchos empresarios históricos evitaban conversaciones negativas. Muchos escritores practicaban largos periodos de silencio. Muchos inventores trabajaban aislados durante horas. Porque comprendían que la energía mental dispersa debilita el poder creador. Thomas Edison realizaba sesiones de concentración profunda antes de dormir para encontrar soluciones a problemas complejos. Nikola Tesla visualizaba inventos completos dentro de su mente antes de construirlos físicamente. Incluso decía que podía probar máquinas enteras mentalmente antes de fabricarlas. Y cuando finalmente las construía, funcionaban exactamente como las había visto internamente. Eso no era imaginación desordenada. Era concentración sostenida. Era dirección mental. Era la capacidad de mantener una frecuencia estable sin permitir que el miedo interrumpiera el proceso. Y aquí aparece una verdad incómoda. La mayoría de las personas viven completamente desconectadas de su energía interna. Despiertan revisando problemas. Pasan el día reaccionando. Escuchan miedo. Consumen ansiedad. Hablan de escasez. Piensan en limitaciones. Y después se preguntan por qué su realidad no cambia. Pero no puedes construir abundancia permaneciendo mentalmente conectado a la escasez. No puedes atraer oportunidades si emocionalmente estás atrapado en desesperación constante. No puedes entrar en una frecuencia elevada mientras alimentas pensamientos de derrota todos los días. Charles Haanel enseñaba un ejercicio extremadamente simple pero poderoso. Sentarse en silencio absoluto.
sin movimiento, sin distracciones, sin permitir pensamientos desordenados. 5 minutos. Para la mayoría parece algo insignificante. Pero Jaanel afirmaba que quien no podía controlar su mente durante 5 minutos jamás podría dirigir conscientemente su realidad. Porque una mente descontrolada crea una vida descontrolada. Y quizá esa sea una de las razones por las que tantas personas viven agotadas. Nunca aprendieron a dominar el origen de su energía. Nunca aprendieron a dirigir conscientemente sus pensamientos. Nunca aprendieron que la frecuencia emocional sostenida termina convirtiéndose en destino. Existe una razón por la que tantas personas sienten que avanzan durante unos días, y luego vuelven exactamente al mismo lugar. No importa cuánto intenten motivarse. No importa cuántos vídeos escuchen. No importa cuántos libros lean. Algo invisible las arrastra nuevamente hacia la misma realidad. Los antiguos pensadores llamaban a esto estado mental dominante. Hoy, la psicología moderna lo relaciona con patrones subconscientes profundamente arraigados. Pero mucho antes de que existieran estudios neurológicos, hombres como Neville Goddard ya enseñaban que el ser humano vive atrapado dentro de identidades invisibles. Y mientras una identidad no cambia, la realidad tampoco cambia. Neville repetía constantemente una frase. Asume el sentimiento del deseo cumplido. No decía, desea intensamente. No decía, ruega. No decía, persigue desesperadamente. Decía asumir. Porque comprendía algo que la mayoría nunca descubre. La frecuencia más poderosa no es el deseo. Es la certeza. Cuando una persona desea algo desde la desesperación, emite ausencia. Pero cuando una persona comienza a sentir internamente que aquello ya forma parte de su vida, empieza a cambiar completamente su energía. Y ese cambio interno modifica decisiones, comportamientos, lenguaje, enfoque y oportunidades. Neville enseñaba un método extremadamente específico. Cada noche, antes de dormir, recomendaba entrar en un estado profundo de relajación. No era casualidad. Sabía que en ese momento la mente consciente comienza a debilitarse y el subconsciente se vuelve mucho más receptivo. Entonces indicaba imaginar una escena corta y sencilla que representara el deseo ya cumplido. No visualizar el proceso. No imaginar lucha. No pensar en problemas. Solamente el resultado final. Si alguien deseaba prosperidad, debía sentirse ya viviendo en abundancia. Si deseaba reconocimiento, debía sentir que ya era valorado. Si deseaba amor, debía sentir que ya era amado. Y debía repetir esa escena una y otra vez hasta que comenzara a sentirse natural. Ese era el secreto. Naturalidad. Porque el subconsciente rechaza aquello que siente falso, pero acepta aquello que se repite emocionalmente hasta convertirse en familiar. Décadas después, investigaciones sobre neuroplasticidad demostrarían algo sorprendente. El cerebro modifica conexiones neuronales basándose en repetición emocional y enfoque constante. En otras palabras, aquello que sostienes mentalmente durante suficiente tiempo comienza literalmente a reconfigurar tu mente. Pero Neville no fue el único. Joseph Murphy, autor de El poder de tu subconsciente, afirmaba que el subconsciente funciona exactamente igual que la tierra fértil. No juzga. No cuestiona. No analiza. Simplemente acepta las semillas mentales que se repiten con emoción. Por eso Murphy advertía que el miedo constante también funciona como programación. Cada vez que una persona imagina fracaso repetidamente, está fortaleciendo internamente una expectativa negativa. Y eventualmente comienza a actuar de acuerdo con ella. Aquí es donde muchas personas destruyen su propia abundancia sin darse cuenta. Quieren prosperar. Pero viven esperando problemas. Quieren riqueza. Pero emocionalmente están acostumbradas a la escasez. Quieren oportunidades. Pero internamente creen que no las merecen. Y esa contradicción genera bloqueo. Florence Scovel Singh contaba historias de personas que lograban cambios aparentemente imposibles únicamente al transformar su diálogo interno. Personas endeudadas que comenzaron a repetir afirmaciones específicas mientras actuaban desde una energía completamente distinta. No desde ansiedad. No desde necesidad. No desde miedo. Sino desde confianza. Scovel Singh insistía en algo fundamental. Nunca hables de aquello que no deseas seguir creando. Porque las palabras repetidas emocionalmente terminan convirtiéndose en instrucciones subconscientes. Y cuanto más se repiten, más reales se vuelven. Por eso muchos grandes líderes protegían cuidadosamente su entorno mental.
No permitían que cualquier voz entrara en su mente. Andrew Carnegie evitaba personas dominadas por negatividad constante. Henry Ford decía que tanto si creías que podías como si creías que no podías, estabas en lo correcto. Porque comprendía que la percepción interna condiciona completamente la acción externa. Y sin acción alineada, ningún cambio ocurre. La frecuencia no funciona únicamente pensando. Funciona cuando pensamiento, emoción y acción comienzan a alinearse en la misma dirección. Ahí aparece el verdadero poder. Porque cuando una persona sostiene una visión clara, mantiene emociones coherentes y actúa consistentemente desde esa identidad, comienza a convertirse en alguien diferente. Y cuando alguien cambia profundamente por dentro, su realidad inevitablemente comienza a cambiar por fuera. Quizá lentamente al principio. Pero después empiezan a ocurrir cosas extrañas. Ideas inesperadas. Conexiones nuevas. Sincronicidades. Oportunidades. Puertas que antes parecían cerradas. Y aunque muchos lo llaman suerte, quienes han vivido este proceso saben que no se trata de suerte. Se trata de frecuencia sostenida. A medida que más personas comenzaron a estudiar las vidas de empresarios extraordinarios, inventores brillantes y líderes espirituales influyentes, apareció un patrón imposible de ignorar. Muchos de ellos practicaban rituales mentales diarios. No porque estuvieran obsesionados con la motivación, sino porque comprendían que la mente humana tiende naturalmente al caos si no es dirigida conscientemente. Y una mente caótica jamás puede sostener una frecuencia elevada durante mucho tiempo. John D. Rockefeller tenía una costumbre que pocos conocían. Antes de tomar decisiones importantes, se aislaba completamente durante ciertos periodos para pensar con claridad. No reaccionaba impulsivamente. No decidía desde miedo. No actuaba desde desesperación. Comprendía que las decisiones tomadas desde presión emocional suelen destruir oportunidades. Por eso muchos grandes constructores de riqueza aprendieron primero a controlar su estado interno antes de controlar negocios, inversiones o compañías. Porque sabían algo fundamental. La energía desde la que tomas decisiones termina creando tus resultados. Charles Haanel enseñaba uno de los ejercicios mentales más poderosos de principios del siglo XX. El ejercicio de la sala silenciosa. La práctica parecía simple. Pero transformó profundamente a miles de personas. Haanel indicaba sentarse completamente inmóvil durante varios minutos. Sin mover el cuerpo. Sin reaccionar. Sin permitir pensamientos desordenados. El objetivo no era relajarse únicamente. El verdadero objetivo era desarrollar dominio mental. Porque quien no puede controlar el flujo de sus pensamientos, termina siendo controlado por ellos. Durante las primeras veces, muchas personas descubrían algo inquietante. No podían permanecer ni siquiera un minuto sin distracción. La mente saltaba constantemente entre preocupaciones, recuerdos, ansiedad y miedo. Y ahí comprendían algo importante. Nunca habían dirigido conscientemente su energía mental. Simplemente reaccionaban automáticamente a todo. Haanel afirmaba que cuando una persona aprende a sostener silencio interno, comienza lentamente a desarrollar poder de concentración. Y la concentración sostenida incrementa enormemente la capacidad creadora de la mente. Nikola Tesla también utilizaba técnicas similares. Pasaba largos periodos completamente aislado visualizando con precisión absoluta cada detalle de sus inventos. No hacía dibujos rápidos. No improvisaba constantemente. Primero construía las máquinas dentro de su mente. Las observaba. Las giraba mentalmente. Las probaba. Las corregía. Tesla aseguraba que podía detectar fallas mecánicas antes de fabricar físicamente los dispositivos. Y después de semanas o meses de visualización mental, comenzaba la construcción real. Esa capacidad parecía sobrenatural. Pero en realidad era concentración profunda dirigida durante largos periodos. La mayoría de las personas jamás utilizan su mente con ese nivel de intensidad. Viven distraídas. Fragmentadas. Mentalmente agotadas. Por eso les resulta tan difícil sostener claridad. Y sin claridad, la frecuencia cambia constantemente. Uno de los métodos más utilizados por pensadores de alto rendimiento era precisamente reducir el ruido mental externo. Muchos evitaban exceso de información. Muchos protegían cuidadosamente sus conversaciones. Muchos limitaban contacto con personas negativas. Porque comprendían que las emociones son contagiosas. Y aquello que escuchas repetidamente comienza a moldear lentamente tu percepción.
Florence Scovel recomendaba iniciar cada mañana declarando conscientemente palabras alineadas con la realidad que deseabas construir. No como simple positivismo, sino como reprogramación emocional. Frases pronunciadas con convicción como: la abundancia divina fluye constantemente hacia mí. Todo lo que necesito llega en el momento perfecto. Mi mente atrae oportunidades correctas. Hoy muchas personas subestiman este tipo de prácticas. Pero la repetición emocional sostenida altera profundamente el subconsciente. Y aquello que domina el subconsciente termina influyendo sobre hábitos, decisiones y resultados. Earl Nightingale, considerado uno de los pioneros del desarrollo personal moderno, decía que las personas se convierten en aquello en lo que piensan durante la mayor parte del tiempo. Y cuando observaba empresarios exitosos encontraba exactamente el mismo patrón. Tenían objetivos claros. Pensamientos dirigidos. Enfoque sostenido. No alimentaban constantemente pensamientos de derrota. Porque entendían que el cerebro humano funciona como un sistema de enfoque. Aquello que consideras importante comienza a ocupar más espacio en tu percepción. Si una persona vive obsesionada con problemas, verá problemas en todas partes. Pero si entrena su mente para detectar posibilidades, conexiones y oportunidades, comienza a notar cosas que antes ignoraba completamente. Ese cambio parece pequeño. Pero puede alterar toda una vida. Porque la frecuencia elevada no significa vivir desconectado de la realidad. Significa aprender a sostener internamente estados mentales capaces de producir una realidad diferente. Y cuanto más practicas dirigir conscientemente tus pensamientos, emociones y enfoque, más fuerte se vuelve tu capacidad de transformar aquello que antes parecía imposible. Existe algo que separa radicalmente a las personas que solamente sueñan, de aquellas que terminan transformando completamente su realidad. La persistencia emocional. Muchos comienzan llenos de entusiasmo. Escuchan una idea poderosa. Sienten motivación. Visualizan un futuro diferente. Pero después de algunos días vuelven nuevamente al miedo, la duda y la frustración. Y en ese instante, su frecuencia vuelve al mismo nivel de siempre. Napoleón Hill descubrió esto después de entrevistar durante más de 20 años a algunos de los hombres más exitosos de su época. Observó empresarios que habían perdido fortunas completas, y aún así lograban reconstruirse desde cero. ¿Por qué? Porque aunque las circunstancias externas cambiaban, su estado interno permanecía enfocado. No se identificaban con la derrota. Y esa diferencia era gigantesca. Hill escribió que una de las características más comunes entre las personas extraordinariamente exitosas era la capacidad de mantener una visión definida incluso cuando la realidad todavía no mostraba resultados. Eso requería algo muy difícil. Fe sostenida. No fe religiosa únicamente, sino la capacidad mental de permanecer alineado con una visión antes de verla materializada. Por eso muchas personas abandonan demasiado pronto. Porque esperan evidencia inmediata. Pero los grandes pensadores comprendían que primero debía cambiar el estado interno, y después aparecerían las señales externas. Edwin C. Barnes demostró esto de forma extraordinaria. Cuando decidió convertirse en socio de Thomas Edison no tenía dinero, contactos ni posición social. Pero llevaba dentro una certeza tan intensa que Napoleón Hill describió su deseo como una obsesión organizada. Barnes no decía, voy a intentarlo. Decía, voy a lograrlo. Y aunque durante un tiempo trabajó en tareas pequeñas dentro de la compañía de Edison, nunca permitió que las circunstancias temporales alteraran su identidad mental. Seguía viéndose internamente como socio. Hasta que finalmente ocurrió. Eso era exactamente lo que Hill enseñaba. La mente humana comienza a moverse hacia aquello que acepta internamente como inevitable. Por eso la duda constante destruye tanta energía creadora. Cada vez que alguien cambia de dirección emocionalmente, rompe continuidad mental. Un día cree. Al siguiente se sabotea. Después vuelve a motivarse. Luego se llena de miedo. Y esa oscilación emocional genera resultados débiles. Las personas que transforman su realidad suelen desarrollar exactamente lo contrario. Estabilidad mental. No permiten que cualquier circunstancia externa controle completamente su estado emocional. Y esto no significa negar problemas. Significa decidir conscientemente qué estado interno alimentar. Bruce Lee hablaba constantemente sobre vaciar la mente de rigidez mental. Decía, sé como el agua. Flexible. Adaptable. Pero poderosa.
Porque comprendía que la energía bloqueada por miedo o tensión limita completamente el potencial humano. Muchos antiguos maestros orientales enseñaban algo parecido. El cuerpo, la mente y la energía están profundamente conectados. Por eso prácticas como respiración consciente, meditación y visualización fueron utilizadas durante siglos. No solamente para relajarse, sino para elevar el nivel de conciencia y fortalecer el dominio interno. W. M. Hof, décadas más tarde, demostraría científicamente cómo la respiración profunda y el control mental pueden alterar respuestas fisiológicas del cuerpo. Algo que antiguas tradiciones ya intuían desde hacía muchísimo tiempo. Cuando una persona aprende a controlar su respiración, también comienza a controlar su estado emocional. Y cuando controla su estado emocional, empieza a controlar su frecuencia. Por eso tantos líderes históricos practicaban momentos de silencio antes de actuar. No reaccionaban inmediatamente. Primero se centraban. Primero recuperaban claridad. Primero estabilizaban su energía. Porque sabían que las emociones descontroladas producen decisiones destructivas. Y aquí aparece otra de las grandes claves del poder mental. La imaginación emocionalmente cargada. No cualquier imaginación. Imaginación acompañada de emoción intensa. Cuando Walt Disney imaginaba sus proyectos, no veía simples dibujos. Veía mundos completos terminados. Sentía entusiasmo real antes de que existieran físicamente. Muchos pensaban que estaba loco. Pero esa capacidad de sentir internamente una realidad antes de verla externamente fue precisamente lo que permitió construir algo que parecía imposible. Y la historia está llena de ejemplos similares. Personas que primero sostuvieron una visión invisible, y después transformaron el mundo visible. Porque toda creación ocurre dos veces. Primero en la mente. Después en la realidad. Y cuanto más intensa y estable es la energía emocional que acompaña esa visión, más poderosa se vuelve la dirección que toma una vida. Por eso las personas verdaderamente extraordinarias protegían tanto su mente. Sabían que aquello que permitían entrar constantemente en su conciencia, eventualmente terminaría convirtiéndose en realidad. A lo largo de la historia han existido personas capaces de alterar no solamente sus propias vidas, sino también la conciencia de millones. Y aunque provenían de épocas distintas, culturas diferentes y caminos completamente opuestos, muchos compartían principios sorprendentemente similares. Uno de ellos era la comprensión profunda del poder interno. Paramahansa Yogananda, quien llevó antiguas enseñanzas orientales a Occidente durante el siglo XX, enseñaba que el ser humano posee dentro de sí una energía inmensa que normalmente permanece dormida. Decía que la mayoría vive atrapada reaccionando automáticamente al mundo exterior. Pero quienes aprenden a dominar su atención, respiración y pensamientos, comienzan lentamente a despertar niveles superiores de conciencia. Yogananda observaba que cuando la mente se calma profundamente, la energía interna deja de dispersarse. Entonces aparece claridad. Y junto con esa claridad, intuición. Muchos de los grandes creadores de la historia hablaban precisamente de eso. Momentos donde las respuestas parecían llegar de repente. Ideas completas aparecían inesperadamente. Soluciones surgían en silencio. Albert Einstein confesaba que muchas de sus ideas más importantes no surgían mientras intentaba resolver problemas obsesivamente. Surgían durante estados de relajación profunda. Caminando. Tocando violín. Imaginando. Porque la mente humana funciona de forma muy distinta cuando abandona tensión constante. La frecuencia cambia. Y cuando la frecuencia cambia, también cambia la calidad de los pensamientos. Carl Jung, uno de los psicólogos más influyentes de la historia, llegó a una conclusión impactante. La mayoría de las personas viven gobernadas por patrones inconscientes que jamás cuestionan. Miedos heredados. Creencias limitantes. Programaciones emocionales. Y mientras esos patrones permanezcan ocultos, continuarán controlando silenciosamente la vida de una persona. Por eso Jung afirmaba: hasta que hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Esa frase cambió la manera en la que millones entendieron la mente humana. Porque revelaba algo profundamente importante. Muchas personas creen que quieren abundancia, pero internamente están programadas para sobrevivir. Quieren expansión. Pero emocionalmente viven acostumbradas al miedo. Y esa programación subconsciente crea resistencia constante. Por eso tantos maestros insistían en observar cuidadosamente pensamientos y emociones. No para juzgarse,
sino para detectar qué frecuencia domina realmente el mundo interno. Joe Dispenza, décadas después, conectó muchas de estas ideas con investigaciones modernas sobre neurociencia y cuerpo humano. Explicaba que emociones como miedo, ansiedad y estrés generan estados químicos repetitivos dentro del organismo. Y cuando una persona permanece demasiado tiempo en esas emociones, el cuerpo termina acostumbrándose biológicamente a vivir en supervivencia. Entonces ocurre algo peligroso. La persona deja de crear conscientemente. Y comienza solamente a reaccionar. Por eso elevar la frecuencia no significa simplemente sentirse bien. Significa romper patrones emocionales automáticos que mantienen atrapada a la mente. Muchos grandes maestros comprendieron esto mucho antes de que existieran laboratorios modernos. Buda enseñaba observación consciente de los pensamientos. Los estoicos practicaban dominio emocional frente a circunstancias externas. Marco Aurelio escribía diariamente para vigilar el estado de su mente. No permitía que emociones impulsivas dominaran completamente su conciencia. Porque sabía que quien pierde control interno, pierde dirección. Y mientras millones reaccionaban constantemente al caos exterior, algunos individuos comenzaron a descubrir algo extraordinario. La paz mental produce poder. No debilidad. Poder. Porque cuando la mente deja de desperdiciar energía en miedo constante, preocupación y conflicto interno, aparece una enorme capacidad de enfoque. Y el enfoque sostenido transforma vidas. Por eso tantas figuras históricas practicaban soledad temporal. No huían del mundo. Se reconectaban consigo mismos. Leonardo da Vinci pasaba largos periodos aislado observando, dibujando y pensando profundamente. Isaac Newton desarrolló algunas de sus ideas más revolucionarias durante años de retiro. Nikola Tesla caminaba solo durante horas mientras organizaba mentalmente sus creaciones. La soledad consciente fortalecía claridad mental. Y la claridad mental fortalecía visión. Pero quizá una de las enseñanzas más poderosas compartidas por todos ellos era esta. La energía sigue a la atención. Aquello donde colocas constantemente tu enfoque, comienza a crecer. Si alimentas miedo cada día, el miedo crece. Si alimentas resentimiento, el resentimiento se fortalece. Si alimentas desesperanza, tu percepción comienza a cerrarse. Pero si entrenas tu atención hacia posibilidad, visión, gratitud y dirección, lentamente tu mente comienza a operar desde una frecuencia completamente distinta. Y desde esa nueva frecuencia, aparecen nuevas decisiones. Nuevas acciones. Nuevas relaciones. Nuevas oportunidades. Porque cuando el ser humano cambia profundamente su estado interno, comienza a entrar en sincronía con una realidad diferente. Sin embargo, existe una pregunta que ha perseguido a la humanidad durante siglos. Si el poder mental y la frecuencia son tan importantes, ¿por qué la mayoría de las personas nunca logra cambiar verdaderamente su vida? La respuesta comienza en algo que casi nadie observa. El entorno. Jim Rohn repetía constantemente una frase que transformó la manera en que millones entendían el éxito. Eres el promedio de las 5 personas con las que pasas más tiempo. Y aunque muchos pensaban que era solamente motivación, detrás de esa idea existía una profunda verdad psicológica y energética. Las emociones son contagiosas. La visión es contagiosa. La mentalidad es contagiosa. La frecuencia también. Por eso tantas personas permanecen atrapadas durante años dentro de ciclos repetitivos. No solamente por sus pensamientos, sino por el ambiente que alimenta constantemente esos pensamientos. Si alguien vive rodeado de miedo, comienza a normalizar el miedo. Si vive rodeado de quejas, termina pensando igual. Si pasa años escuchando que el dinero es malo, que crecer es peligroso o que los sueños son imposibles, eventualmente el subconsciente acepta esas ideas como verdad. Y desde ahí comienza a construir toda una realidad. Bob Proctor explicaba que la mayoría de las personas no viven según su verdadero potencial. Viven según programas mentales heredados. Programas instalados desde la infancia. Ideas repetidas tantas veces que terminan convirtiéndose en identidad. No soy suficiente. No nací para eso. El dinero cambia a las personas. La vida es difícil. Y aunque muchas veces esas frases parecen inocentes, repetidas durante años terminan moldeando completamente la percepción. Por eso transformar la frecuencia requiere algo más profundo que motivación momentánea. Requiere reconstruir conscientemente la identidad. Eso fue exactamente lo que hizo Muhammad Ali. Mucho antes de convertirse en campeón mundial,
repetía constantemente. Soy el más grande. Muchos se burlaban. Muchos pensaban que era arrogancia. Pero Ali entendía algo que pocos comprendían. Las palabras repetidas emocionalmente comienzan a moldear el subconsciente. Y el subconsciente termina moldeando comportamiento, confianza y acción. Ali no esperaba sentirse poderoso después de ganar. Primero construyó internamente esa identidad. Después el mundo comenzó a verla. Lo mismo ocurrió con Oprah Winfrey. Creció rodeada de pobreza, dolor y enormes limitaciones. Pero desde muy joven desarrolló una visión distinta sobre sí misma. Leía constantemente. Observaba personas exitosas. Alimentaba su mente con posibilidades diferentes. Y poco a poco comenzó a transformar completamente la dirección de su vida. Porque una de las leyes más poderosas de la mente humana es esta. La identidad siempre busca evidencia para confirmarse. Si alguien cree profundamente que no merece prosperidad, inconscientemente saboteará oportunidades. Si alguien cree que jamás podrá cambiar, dejará de intentar. Pero cuando la identidad comienza a elevarse, las acciones también cambian. Y cuando las acciones cambian repetidamente, la vida comienza a reorganizarse. Por eso tantos grandes maestros insistían en proteger cuidadosamente aquello que entraba a la mente. Napoleón Hill recomendaba crear lo que llamaba una Mastermind Alliance. Un círculo de personas alineadas con crecimiento, visión y objetivos elevados. Porque comprendía que una mente aislada en negatividad constante pierde fuerza rápidamente. Mientras que una mente rodeada de expansión comienza a fortalecerse. Y esto no se trata únicamente de personas. También se trata de información. Lo que escuchas diariamente. Lo que consumes. Lo que observas. Lo que repites. Todo eso alimenta lentamente tu frecuencia dominante. Por eso tantas personas sienten agotamiento mental constante. Despiertan consumiendo miedo. Pasan horas viendo conflicto. Escuchan limitación. Hablan de problemas. Y después intentan manifestar abundancia desde una mente saturada de ansiedad. Pero una mente llena de ruido difícilmente puede percibir claridad. Las personas extraordinarias comprendieron esto hace muchísimo tiempo. Por eso desarrollaban rituales diarios. Lectura. Silencio. Visualización. Escritura. Meditación. Respiración. No como moda, sino como entrenamiento mental. Benjamin Franklin revisaba diariamente su comportamiento y pensamientos. Marco Aurelio escribía reflexiones cada mañana y cada noche. Napoleón Hill recomendaba leer objetivos en voz alta todos los días. Porque sabían que la mente humana necesita dirección constante. De lo contrario, vuelve automáticamente a viejos patrones. Y quizá ahí se encuentra una de las diferencias más grandes entre quienes transforman su realidad y quienes permanecen atrapados. Las personas comunes esperan sentirse inspiradas para actuar. Las personas extraordinarias entrenan diariamente su estado mental incluso cuando no tienen ganas. Porque comprenden algo fundamental. La frecuencia no se cambia una vez. Se entrena. Y cuanto más tiempo entrenas conscientemente tu mente, emociones y enfoque, más comienzas a convertirte en alguien capaz de sostener una realidad completamente distinta. Con el paso de los años, muchos hombres y mujeres comenzaron a descubrir algo todavía más profundo. La frecuencia no solamente influía sobre dinero o éxito. También influía sobre salud, relaciones, creatividad y vitalidad. Porque todo estado interno termina reflejándose de alguna forma en el cuerpo y en la vida. Louise Hay, una de las figuras más influyentes en el estudio de sanación emocional, afirmaba que los pensamientos sostenidos durante años afectan profundamente el bienestar físico y emocional. Después de atravesar experiencias extremadamente difíciles, comenzó a estudiar cómo emociones como culpa, resentimiento y miedo parecían mantenerse almacenadas dentro del cuerpo. Y observó algo sorprendente. Cuando las personas comenzaban a transformar radicalmente su diálogo interno, también comenzaban a cambiar muchos aspectos de sus vidas. Por eso repetía constantemente una frase que millones terminaron adoptando como un mantra personal. Todo está bien en mi mundo. Simple, pero poderosa. Porque entrenaba a la mente para abandonar lentamente estados permanentes de amenaza. Wayne Dyer enseñaba algo parecido. Decía, cuando cambias la forma en que miras las cosas que miras cambian. No hablaba solamente de percepción filosófica. Hablaba de frecuencia mental.
Porque una mente enfocada constantemente en obstáculos interpreta el mundo de manera completamente distinta a una mente entrenada para percibir posibilidades. Y esa diferencia altera decisiones, energía y resultados. Muchos grandes líderes empresariales comprendían esto intuitivamente. Steve Jobs era conocido por su capacidad de distorsionar las limitaciones mentales de quienes trabajaban con él. A eso le llamaban el campo de distorsión de la realidad. Jobs lograba que personas aparentemente normales hicieran cosas que parecían imposibles. ¿Por qué? Porque transmitía una visión tan intensa y una certeza tan poderosa, que terminaba alterando la percepción colectiva. Y aunque muchos criticaban sus métodos, incluso antiguos empleados reconocían que esa energía transformaba radicalmente la manera en que trabajaban. La certeza tiene frecuencia. Y las personas que sostienen convicción profunda alteran el ambiente que las rodea. Eso mismo ocurría con Henry Ford. Cuando le dijeron que era imposible construir motores de 8 cilindros en una sola pieza, respondió algo que se volvió legendario. Háganlo de todos modos. Meses después lo consiguieron. Ford entendía que muchas limitaciones existen primero en la mente. Por eso repetía: tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, estás en lo correcto. Esa frase atravesó generaciones completas. Porque resume uno de los principios más importantes del poder mental. La percepción condiciona el resultado. Pero quizá uno de los ejemplos más impactantes de frecuencia sostenida ocurrió con Viktor Frankl. Mientras permanecía atrapado dentro de campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, descubrió algo que cambiaría para siempre la psicología humana. Incluso en las circunstancias más oscuras, el ser humano aún conserva el poder de elegir su actitud interior. Frankl observó que quienes perdían completamente el sentido interno comenzaban lentamente a derrumbarse. Mientras que quienes sostenían esperanza, propósito o visión, resistían mucho más. Años después escribió: al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, elegir la actitud personal ante un conjunto de circunstancias. Esa comprensión transformó la vida de millones. Porque revelaba algo extraordinario. La verdadera fuerza humana nace desde dentro. No desde las circunstancias. Por eso tantos maestros insistían en proteger el estado interno incluso en momentos difíciles. Porque comprendían que la energía emocional sostenida termina moldeando destino. Grande Birne popularizó años más tarde muchos de estos principios a través de la ley de atracción. Aunque millones conocieron el concepto gracias a ella, las bases de esas enseñanzas existían desde hacía muchísimo tiempo. Charles Haanel, Neville Goddard, Florence Scovel Shinn, Napoleón Hill. Todos hablaban de algo parecido. Pensamientos repetidos. Emoción sostenida. Visión clara. Acción alineada. Esa combinación comienza lentamente a modificar la realidad personal. Pero aquí aparece una verdad importante. La frecuencia elevada no significa negar el dolor. Significa decidir conscientemente no vivir atrapado permanentemente dentro de él. Las personas extraordinarias también enfrentaron fracaso. Tesla sufrió rechazo. Edison falló miles de veces. Oprah atravesó pobreza extrema. Ford perdió negocios. Disney fue rechazado innumerables veces. Pero todos compartían algo. No permitieron que las circunstancias temporales destruyeran completamente su visión interna. Y quizá ahí se encuentra una de las claves más profundas de toda transformación. La realidad externa cambia cuando el ser humano deja de reaccionar únicamente a lo visible, y comienza a sostener internamente una frecuencia más poderosa que sus circunstancias actuales. Pero existe un punto donde todo comienza verdaderamente a cambiar. El momento en que una persona deja de buscar poder únicamente afuera, y comienza a desarrollarlo dentro de sí misma. Muchos creen que la abundancia aparece solamente a través del trabajo físico. Y aunque la acción es importante, los grandes constructores de riqueza entendían algo mucho más profundo. La calidad de la energía desde la que trabajas altera completamente los resultados que produces. Ray Kroc, el hombre que transformó McDonald's en uno de los imperios más grandes del planeta, repetía constantemente una idea. La suerte es un dividendo del sudor. Pero detrás de su disciplina existía algo todavía más poderoso. Visión sostenida. Kroc podía ver expansión cuando otros solamente veían una pequeña hamburguesería. Esa capacidad de visualizar posibilidades antes de que existieran físicamente es una de las características más repetidas entre empresarios extraordinarios.
Jeff Bezos hablaba constantemente sobre pensar a largo plazo. No reaccionar impulsivamente. No vivir atrapado únicamente en resultados inmediatos. Porque entendía que las grandes construcciones requieren mantener dirección incluso cuando todavía no aparecen recompensas visibles. Eso también es frecuencia. La capacidad de sostener visión sin perder energía emocional. Pero quizá uno de los ejemplos más extraordinarios de certeza mental ocurrió con Soichiro Honda. Antes de crear una de las compañías automotrices más importantes del mundo, fue rechazado múltiples veces. Perdió negocios. Sufrió crisis. Vivió enormes dificultades económicas. Sin embargo, jamás permitió que los fracasos temporales definieran completamente su identidad. Y esa diferencia cambió todo. Porque las personas que terminan transformando industrias enteras suelen poseer algo extremadamente raro. Persistencia energética. No solamente continúan actuando. Continúan creyendo. Continúan visualizando. Continúan sosteniendo internamente una realidad futura incluso cuando el presente todavía parece contradictorio. Esa capacidad fue observada también por Maxwell Maltz, el cirujano plástico que revolucionó la comprensión moderna de la autoimagen. Después de años trabajando con pacientes, notó algo impactante. Algunas personas cambiaban físicamente, pero seguían sintiéndose iguales por dentro. Y entonces sus vidas no se transformaban realmente. Porque la imagen interna seguía siendo la misma. Maltz comprendió que el ser humano actúa de acuerdo con la identidad que sostiene subconscientemente. Por eso escribió: no puedes superar la imagen que tienes de ti mismo. Esa idea transformó por completo el desarrollo personal moderno. Porque reveló que el verdadero cambio comienza en la percepción interna. No basta con querer más dinero. Primero debes comenzar a verte internamente como alguien capaz de administrarlo, sostenerlo y expandirlo. No basta con querer éxito. Primero debes dejar de identificarte con limitación. Por eso tantas personas trabajan extremadamente duro durante años, pero siguen repitiendo los mismos patrones. Cambian estrategias. Cambian trabajos. Cambian metas. Pero nunca cambian identidad. Y sin transformación interna, la frecuencia permanece igual. Muchos antiguos maestros enseñaban que el universo responde más a lo que eres que a lo que dices querer. Por eso la coherencia energética es tan importante. Pensamiento. Emoción. Acción. Cuando esos tres elementos se alinean, comienza a aparecer una fuerza extraordinaria. Esa coherencia fue visible también en personas como Nelson Mandela. Después de pasar décadas encarcelado, salió con una visión más grande que el resentimiento. Eso parecía imposible. Pero Mandela comprendía que alimentar odio permanentemente destruye primero a quien lo sostiene. Y aunque enfrentó sufrimiento inmenso, decidió mantener una frecuencia distinta. Una frecuencia de propósito. Esa energía terminó transformando naciones enteras. Porque las personas con estados internos poderosos no solamente cambian su propia vida. También alteran el campo emocional de quienes las rodean. Por eso ciertos líderes inspiran. Por eso ciertos empresarios transforman industrias. Por eso ciertos maestros despiertan conciencia. Transmiten algo más allá de las palabras. Transmiten energía. Y aquí aparece otro principio que muchos grandes pensadores comprendieron profundamente. La gratitud cambia la frecuencia mental. No como simple cortesía, sino como entrenamiento interno. Cuando una persona permanece enfocada únicamente en carencia, su mente continúa detectando ausencia. Pero cuando aprende a reconocer posibilidades, aprendizajes y oportunidades incluso en momentos difíciles, algo comienza a expandirse dentro de ella. Tony Robbins enseñaba que aquello en lo que te enfocas consistentemente controla tu experiencia emocional. Por eso insistía tanto en entrenar conscientemente el estado mental. Porque sabía que una mente fortalecida percibe soluciones donde otras personas solamente perciben obstáculos. Y cuanto más fuerte se vuelve la mente, más elevada se vuelve la frecuencia desde la que una persona comienza a construir su vida. Con el tiempo, muchos de los hombres y mujeres más influyentes del mundo comenzaron a comprender una verdad que cambiaría completamente la manera en que observaban la realidad. La mente humana no solamente reacciona al entorno. También puede condicionarlo. William James, considerado uno de los padres de la psicología moderna, escribió algo extraordinario. El descubrimiento más grande de mi generación es que un ser humano puede alterar su vida alterando sus actitudes mentales. Décadas después, esa frase seguiría transformando millones de vidas.
Porque resumía perfectamente aquello que tantos grandes pensadores habían descubierto. La calidad de la conciencia determina la calidad de la experiencia. Pero aquí aparece algo importante. Elevar la frecuencia no significa vivir permanentemente eufórico. No significa ignorar problemas. No significa fingir felicidad. Significa aprender a sostener dirección interna incluso en medio del caos. Eso fue exactamente lo que hizo Viktor Frankl. Eso fue exactamente lo que hicieron Mandela, Tesla y tantos otros. Mantuvieron una visión superior a sus circunstancias temporales. Y esa capacidad terminó cambiando completamente el rumbo de sus vidas. Bruce Lipton, investigador especializado en biología celular, comenzó a demostrar algo que antiguas tradiciones ya intuían desde hacía muchísimo tiempo. El entorno emocional y mental influye profundamente sobre el funcionamiento del cuerpo. Lipton explicaba que las células responden constantemente a señales químicas relacionadas con pensamientos y emociones. En otras palabras, el cuerpo escucha permanentemente la mente. Por eso las emociones sostenidas durante años terminan afectando energía, salud y comportamiento. Y por eso tantos antiguos maestros insistían en cultivar paz mental. No como lujo espiritual, sino como necesidad vital. Deepak Chopra retomó muchos de estos principios conectando espiritualidad oriental con medicina moderna. Decía que cada pensamiento genera una reacción bioquímica dentro del organismo. Y cuanto más repetitivo es un estado emocional, más profundamente condiciona la experiencia humana. Por eso la ansiedad constante agota. Por eso el resentimiento consume energía. Por eso el miedo prolongado debilita claridad mental. La frecuencia emocional altera la manera en que el cuerpo y la mente funcionan juntos. Y cuando una persona vive atrapada en supervivencia constante, pierde acceso a estados más elevados de creatividad, intuición y visión. Muchos empresarios extraordinarios entendían intuitivamente este principio. No permitían que el miedo controlara todas sus decisiones. Porque sabían que una mente dominada por ansiedad toma decisiones pequeñas. Mientras que una mente entrenada en visión toma decisiones expansivas. Elon Musk habló varias veces sobre la importancia de trabajar desde propósito y no solamente desde miedo. Porque cuando una persona conecta emocionalmente con una visión poderosa, desarrolla niveles de energía y resistencia completamente distintos. Eso explica por qué algunos individuos logran sostener años enteros de esfuerzo sin rendirse. No funcionan solamente por disciplina. Funcionan por significado. Y cuando existe significado profundo, la energía cambia. Mieli Csikszentmihalyi, investigador del estado de flow, descubrió algo fascinante. Cuando una persona entra en concentración profunda sobre una actividad alineada con propósito y creatividad, el tiempo parece desaparecer. La mente se ordena. La energía fluye. La atención se vuelve total. Muchos artistas, científicos, empresarios e inventores describieron exactamente ese estado. Tesla lo vivía. Da Vinci lo vivía. Mozart lo vivía. Era un estado de conexión absoluta entre mente, emoción y acción. Y quizá eso explica por qué tantas grandes creaciones nacieron en momentos de enfoque total. Porque cuando el ser humano elimina distracción mental, comienza a acceder a niveles mucho más profundos de inteligencia. Por eso la frecuencia elevada requiere también aprender a proteger la atención. La atención es energía. Y aquello donde diriges constantemente tu atención, comienza a fortalecerse. Hoy millones de personas viven mentalmente fragmentadas. Saltando constantemente entre distracciones, miedo, comparación y ruido. Y mientras la atención permanece dispersa, la energía creadora pierde fuerza. Los antiguos maestros comprendían esto perfectamente. Por eso enseñaban silencio, respiración, meditación, contemplación. No para escapar del mundo, sino para recuperar dominio interno. Porque quien domina su atención, comienza lentamente a dominar también su realidad. Y quizá esa sea una de las razones por las que tan pocas personas logran sostener verdadera transformación. Nunca entrenaron conscientemente la capacidad de mantener enfoque prolongado sobre una visión elevada. Pero aquellos que sí lo hicieron, terminaron construyendo cosas que parecían imposibles. A medida que más personas comenzaron a estudiar las vidas de individuos extraordinarios, una idea comenzó a repetirse constantemente. La verdadera riqueza nace primero en la mente. No en las cuentas bancarias. No en las posesiones. No en el reconocimiento externo. Primero aparece como un estado interno. Andrew Carnegie comprendía esto profundamente.
Antes de convertirse en uno de los hombres más ricos del planeta, desarrolló una obsesión absoluta por aprender, observar y expandir su visión mental. Leía constantemente. Analizaba personas exitosas. Entrenaba su pensamiento. Porque entendía algo que cambiaría generaciones enteras. La mente humana funciona como un imán para aquello que domina su atención emocional. Napoleón Hill tomó esta idea y la convirtió en uno de los principios centrales de Piense y hágase rico. Decía que los deseos sostenidos con claridad emocional y respaldados por acción persistente terminan reorganizando la dirección completa de una vida. No porque exista magia, sino porque el ser humano comienza a actuar, percibir y decidir desde una frecuencia completamente distinta. Hill hablaba constantemente del poder de la autosugestión. La repetición deliberada de pensamientos dirigidos. Por eso recomendaba escribir objetivos específicos y leerlos cada mañana y cada noche. No como simple motivación, sino para impregnar lentamente el subconsciente con una nueva dirección mental. Y cuanto más emocional era esa repetición, más poderosa se volvía. Esa técnica fue utilizada durante décadas por empresarios, atletas y líderes. Muhammad Ali repetía: "Soy el más grande". Arnold Schwarzenegger visualizaba entrevistas, campeonatos y éxitos mucho antes de alcanzarlos. Jim Carrey escribió un cheque simbólico para sí mismo por $10 millones antes de convertirse en una estrella mundial. Muchos se burlaban de estas prácticas. Pero detrás de todas existía el mismo principio. Construir primero una identidad interna capaz de sostener una realidad futura. Porque cuando el subconsciente acepta una visión como posible, el comportamiento comienza lentamente a cambiar. Y ese cambio altera resultados. Pero aquí aparece algo extremadamente importante. La frecuencia elevada requiere coherencia emocional. No basta con visualizar riqueza durante unos minutos mientras el resto del día se vive en miedo, ansiedad y desesperación. Esa contradicción rompe continuidad energética. Por eso tantos maestros insistían en vigilar cuidadosamente el estado emocional dominante. Neville Goddard decía: "No atraes lo que quieres. Atraes lo que eres". Y esa frase contenía una verdad enorme. Porque la vida suele responder más profundamente a la identidad sostenida que a los deseos momentáneos. Por eso algunas personas desean prosperidad, pero siguen actuando desde escasez. Desean amor, pero viven atrapadas en miedo. Desean abundancia, pero emocionalmente permanecen conectadas al resentimiento o la frustración. Y mientras la identidad no cambie verdaderamente, la frecuencia sigue siendo la misma. Earl Nightingale enseñaba algo similar. Nos convertimos en aquello en lo que pensamos. No lo decía metafóricamente. Observaba cómo los pensamientos dominantes alteraban conducta, decisiones, enfoque y destino. Porque la mente humana siempre intenta actuar de forma coherente con la imagen que sostiene de sí misma. Por eso la transformación real requiere repetición constante. No intensidad momentánea. Constancia. Pequeños hábitos sostenidos. Pequeños cambios diarios. Pequeñas decisiones repetidas. Así es como una frecuencia comienza verdaderamente a elevarse. Y aquí aparece otra práctica utilizada históricamente por muchas personas exitosas. La visualización emocional antes de dormir. Neville Goddard la practicaba. Joseph Murphy la enseñaba. Muchos atletas de élite la utilizan actualmente. Porque durante los momentos previos al sueño el subconsciente se vuelve mucho más receptivo. En ese estado, las imágenes emocionales penetran con más fuerza. Por eso tantos maestros recomendaban evitar dormir con miedo, ansiedad o pensamientos negativos. Porque aquello que se repite constantemente antes del sueño tiende a profundizarse dentro de la mente. Muchas personas terminan alimentando subconscientemente exactamente aquello que desean evitar. Pero cuando alguien comienza a dormir sintiendo gratitud, visión y posibilidad, lentamente su estado interno empieza a reorganizarse. Y aunque al principio los cambios parecen invisibles, algo comienza a transformarse profundamente. La percepción cambia. La energía cambia. La actitud cambia. Y después, comienzan a cambiar también las oportunidades, relaciones y decisiones. Porque toda transformación externa importante suele comenzar mucho antes, en silencio, dentro de la mente humana. Existe un momento en la vida de toda persona donde debe decidir quién continuará controlando su mente. El miedo. O la visión. Porque ambas fuerzas no pueden dominar al mismo tiempo. Los grandes constructores de riqueza,
conciencia y transformación humana entendían esto profundamente. Por eso entrenaban constantemente su capacidad de sostener claridad incluso frente a la incertidumbre. Walt Disney fue rechazado múltiples veces. Le dijeron que no tenía creatividad, que sus ideas eran imposibles, que sus proyectos fracasarían. Sin embargo, continuó alimentando internamente una visión que los demás todavía no podían ver. Y esa capacidad terminó construyendo uno de los universos creativos más grandes de la historia. Disney decía: si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Millones escucharon esa frase como motivación. Pero detrás existía una comprensión mucho más profunda. La imaginación sostenida modifica la dirección de la realidad humana. Porque el cerebro comienza a trabajar constantemente sobre aquello que considera posible. Por eso las personas que elevan verdaderamente su frecuencia suelen desarrollar una relación distinta con la imaginación. No la usan para escapar. La usan para construir. Nikola Tesla afirmaba que todas las cosas son primero energía. Y aunque muchos no comprendían completamente sus ideas, Tesla intuía algo extraordinario. La realidad visible nace de patrones invisibles. Por eso dedicaba tanto tiempo al mundo interno. Visualización. Concentración. Silencio. Observación. Tesla sabía que la mente humana posee una capacidad creadora mucho mayor de lo que la mayoría imagina. Pero esa capacidad se debilita completamente cuando la energía se dispersa entre miedo, ruido y distracción constante. Hoy más que nunca, la humanidad vive rodeada de interrupciones. Información infinita. Ruido permanente. Ansiedad colectiva. Comparación constante. Y mientras la atención permanece fragmentada, la frecuencia pierde estabilidad. Por eso tantas personas sienten agotamiento emocional incluso sin comprender exactamente por qué. Su energía mental nunca descansa verdaderamente. Los antiguos maestros comprendían que el silencio tiene poder. No solamente porque calma, sino porque reorganiza. Cuando la mente finalmente deja de reaccionar durante algunos minutos, comienza lentamente a recuperar claridad. Y en esa claridad aparecen respuestas. Ideas. Dirección. Intuición. Por eso muchas figuras históricas practicaban caminatas prolongadas en silencio. Beethoven caminaba diariamente para estimular creatividad. Steve Jobs realizaba largas caminatas mientras tomaba decisiones importantes. Nietzsche escribió gran parte de sus ideas durante recorridos solitarios. Porque comprendían algo esencial. El movimiento consciente y el silencio mental expanden percepción. Y cuanto más clara se vuelve la percepción, más elevada se vuelve la frecuencia desde la que una persona comienza a actuar. Pero quizá una de las prácticas más poderosas utilizadas históricamente por personas extraordinarias fue la escritura consciente. Benjamin Franklin evaluaba diariamente sus acciones y pensamientos. Marco Aurelio escribía reflexiones para fortalecer dominio emocional. Napoleón Hill recomendaba redactar objetivos específicos y leerlos constantemente. La escritura ordena la mente. Convierte ideas difusas en dirección concreta. Y cuando una visión queda escrita repetidamente con emoción y claridad, el subconsciente comienza a aceptarla con mayor profundidad. Muchos empresarios exitosos aún utilizan este principio. Escriben metas. Visualizan resultados. Revisan constantemente su dirección. Porque saben que una mente sin enfoque termina reaccionando al entorno en lugar de crear conscientemente. Y aquí aparece una verdad importante. La frecuencia elevada también requiere responsabilidad personal. No puedes transformar tu vida culpando constantemente al mundo. No puedes elevar conciencia mientras alimentas resentimiento todos los días. Eso lo comprendió profundamente Epicteto. Nació como esclavo. Vivió enormes limitaciones. Y aún así enseñó algo que sobrevivió siglos completos. No nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos sobre lo que nos sucede. Esa comprensión cambió vidas enteras. Porque devolvía el poder nuevamente al individuo. La verdadera transformación comienza cuando una persona deja de verse únicamente como víctima de circunstancias, y comienza a desarrollar conscientemente su estado interno. Y aunque el proceso no ocurre de un día para otro, cada pensamiento dirigido, cada emoción elevada y cada acción alineada comienzan lentamente a construir una frecuencia completamente nueva. Una frecuencia capaz de atraer salud, prosperidad, relaciones distintas, negocios, ideas, oportunidades. Porque cuando el ser humano cambia profundamente aquello que sostiene dentro de sí,
también comienza a cambiar aquello que experimenta fuera de sí. A medida que la conciencia humana comenzó a evolucionar, algunos individuos descubrieron algo que parecía casi imposible de explicar. Las oportunidades no siempre aparecen por accidente. Muchas veces, comienzan a aparecer cuando la mente entra en un estado diferente de percepción. Carl Jung llamó a esto sincronicidad. Momentos donde ciertos eventos aparentemente desconectados comienzan a alinearse de forma inesperada. Una conversación correcta. Un libro exacto. Una idea repentina. Una persona que aparece en el momento indicado. Para muchos, simples coincidencias. Pero Jung sospechaba que existía algo más profundo. Una conexión entre el estado interno de una persona y aquello que comienza a manifestarse en su experiencia externa. Y aunque la ciencia moderna todavía intenta comprender completamente estos fenómenos, millones de personas a lo largo de la historia describieron experiencias similares. Cuando cambiaban profundamente su energía, parecía cambiar también aquello que comenzaban a atraer. Pero aquí existe una diferencia fundamental. Las personas desesperadas buscan señales constantemente. Las personas alineadas desarrollan claridad. Y desde esa claridad toman mejores decisiones. Eso fue exactamente lo que hizo Warren Buffett. Mientras millones reaccionaban emocionalmente al caos financiero, Buffett entrenó durante décadas una capacidad extremadamente rara. Pensar con calma. No reaccionar impulsivamente. No dejarse controlar por miedo colectivo. Buffett comprendía algo que pocos entienden verdaderamente. La mente emocional toma malas decisiones bajo presión. Por eso desarrolló hábitos de pensamiento lento, análisis profundo y enorme estabilidad emocional. Porque sabía que la claridad produce mejores resultados que la ansiedad. Y esa estabilidad mental terminó convirtiéndose en una de sus mayores ventajas. Lo mismo ocurrió con Howard Schultz, creador de Starbucks. Antes de construir una empresa global, visualizaba un lugar donde las personas pudieran sentirse conectadas emocionalmente. No veía solamente café. Veía experiencia, ambiente, energía. Muchos empresarios extraordinarios hacen exactamente eso. No construyen solamente productos. Construyen emociones. Porque entienden que la energía emocional mueve decisiones humanas mucho más profundamente que la lógica pura. Por eso las personas con frecuencia elevada suelen generar un impacto distinto sobre quienes las rodean. Transmiten calma, dirección, certeza, presencia. Y eso modifica relaciones, negocios y oportunidades. La energía emocional tiene influencia. Por eso tantos grandes líderes trabajaban primero sobre sí mismos antes de intentar transformar el mundo. Mahatma Gandhi decía: conviértete en el cambio que deseas ver en el mundo. No hablaba solamente de moral. Hablaba de coherencia. Porque el estado interno termina expandiéndose hacia el exterior. Y cuanto más coherente se vuelve una persona entre pensamiento, emoción y acción, más poderosa se vuelve su presencia. Por eso muchos antiguos maestros enseñaban que el corazón y la mente deben entrar en armonía. No basta con pensar positivamente si emocionalmente existe miedo constante. No basta con visualizar abundancia si internamente domina la inseguridad. La verdadera transformación ocurre cuando pensamiento y emoción comienzan a moverse en la misma dirección. Investigaciones modernas sobre coherencia cardíaca comenzaron a demostrar algo sorprendente. El corazón también genera campos electromagnéticos que influyen sobre el cuerpo y el estado emocional. Cuando una persona entra en estados profundos de gratitud, amor o calma, el sistema nervioso comienza a reorganizarse. La respiración cambia. La química cambia. La percepción cambia. Por eso tantos maestros espirituales insistían en cultivar gratitud diariamente. No como obligación religiosa, sino porque comprendían que la gratitud transforma el estado interno de manera profunda. Rand de Virne popularizó esta idea diciendo: la gratitud es un gran multiplicador. Pero mucho antes de ella, Florence Scovel Sin ya enseñaba que el agradecimiento sincero abre mentalmente a la abundancia. Porque una mente enfocada únicamente en carencia permanece conectada emocionalmente a la ausencia. Mientras que una mente entrenada para reconocer posibilidades comienza lentamente a expandirse. Y aquí aparece otra clave poderosa. La frecuencia elevada requiere aprender a confiar en el proceso incluso cuando todavía no existen resultados visibles. Eso fue exactamente lo que hizo Thomas Edison. Miles de intentos fallidos. Años completos de pruebas. Y aún así continuaba avanzando.
Cuando le preguntaron sobre sus fracasos respondió: no fracasé. Solo descubrí miles de formas que no funcionan. Esa respuesta revela una diferencia gigantesca entre las personas comunes y las extraordinarias. Las personas comunes interpretan los obstáculos como señales para detenerse. Las personas extraordinarias los interpretan como parte del camino. Y esa mentalidad cambia completamente la energía desde la que viven. Porque cuando alguien deja de temer constantemente al error, libera enormes cantidades de energía creativa. Entonces aparecen nuevas ideas, nuevas conexiones, nuevas soluciones. Y poco a poco, la vida comienza a abrir caminos donde antes solamente parecía existir limitación. Y fue precisamente en ese punto donde muchos grandes pensadores comenzaron a descubrir una de las leyes más importantes del desarrollo humano. La energía sigue a la intención sostenida. No a los deseos pasajeros. No a los impulsos momentáneos. A la intención mantenida con claridad durante largos periodos de tiempo. Por eso las personas verdaderamente extraordinarias aprendieron a proteger cuidadosamente su visión. Porque comprendían que el mundo exterior constantemente intenta distraer la mente. Miedo, opiniones, críticas, dudas, ruido. Y si una persona no desarrolla fuerza interna, termina absorbiendo la frecuencia colectiva de quienes viven limitados por el miedo. Eso ocurrió con los hermanos Wright. Durante años, gran parte del mundo consideró absurda la idea de que el ser humano pudiera volar. Pero ellos continuaron estudiando, imaginando y experimentando. No porque tuvieran garantías, sino porque internamente sostenían una posibilidad distinta. Y esa capacidad de sostener visión más allá de las opiniones externas terminó cambiando para siempre la historia de la humanidad. Lo mismo sucedió con Thomas Watson, fundador de IBM. En una época donde casi nadie comprendía el potencial de las computadoras, Watson visualizaba un futuro completamente diferente. La mayoría veía máquinas enormes y complicadas. Él veía transformación global. Y esa diferencia de percepción terminó creando una de las empresas más influyentes del planeta. Porque muchas veces la riqueza comienza como una forma distinta de observar posibilidades invisibles para los demás. Por eso tantos grandes empresarios desarrollaban primero su mente antes que sus negocios. Comprendían que los límites externos suelen aparecer primero como límites internos. Y aquí aparece otra de las prácticas más poderosas utilizadas históricamente por personas de alto rendimiento mental y energético. La protección del estado emocional durante las primeras horas del día. Robin Sharma habló profundamente sobre esto en sus enseñanzas sobre productividad y conciencia. Explicaba que la manera en que una persona inicia sus mañanas condiciona enormemente la calidad de su energía mental. Muchos líderes históricos hacían algo parecido. No comenzaban el día reaccionando inmediatamente al caos externo. Primero fortalecían su mente. Meditaban. Leían. Visualizaban. Escribían. Caminaban. Respiraban conscientemente. Porque entendían algo esencial. La mente recién despierta es altamente receptiva. Y aquello que entra repetidamente en la conciencia durante esos primeros momentos comienza a moldear el estado emocional del resto del día. Por eso tantas personas viven atrapadas en ansiedad constante. Despiertan consumiendo miedo, problemas, conflictos, comparaciones. Y sin darse cuenta, comienzan el día entero desde supervivencia emocional. Pero quienes aprenden a proteger conscientemente su energía matutina desarrollan una enorme ventaja mental. Porque la claridad interior se fortalece antes de enfrentarse al ruido del mundo. Al Elrod popularizó posteriormente muchos de estos principios con prácticas como afirmaciones, visualización y escritura matutina. Aunque realmente estas ideas existían desde hacía muchísimo tiempo. Los antiguos estoicos practicaban reflexión consciente al amanecer. Los monjes orientales meditaban antes de iniciar actividades. Muchos inventores caminaban en silencio antes de trabajar. Porque comprendían que el estado interno inicial condiciona profundamente la calidad de pensamiento posterior. Y aquí aparece algo todavía más importante. La frecuencia elevada no solamente transforma resultados externos. También transforma percepción del tiempo. Las personas atrapadas en ansiedad viven constantemente aceleradas. Siempre preocupadas. Siempre reaccionando. Siempre sintiendo que algo falta. Pero las personas que desarrollan paz interior comienzan a experimentar la vida de otra manera. Con más presencia. Más claridad. Más dirección. Eckhart Tolle enseñaba precisamente eso.
La mayoría de los seres humanos viven atrapados entre arrepentimiento del pasado y miedo al futuro. Y mientras la mente permanece dividida, pierde poder. Pero cuando una persona aprende a permanecer verdaderamente presente, recupera energía mental enorme. Porque deja de desperdiciar atención en conflictos internos constantes. Y esa presencia transforma completamente la calidad de conciencia. Por eso tantos grandes líderes desarrollaban rituales de silencio y observación. No porque fueran débiles, sino porque comprendían que una mente tranquila percibe cosas que una mente agitada jamás puede notar. Eso mismo observó Leonardo da Vinci. Pasaba horas contemplando detalles aparentemente insignificantes. Movimiento, naturaleza, luz, formas. Porque entendía que la observación profunda expande inteligencia. Y cuanto más consciente se vuelve una persona, más comienza a notar oportunidades, conexiones e ideas invisibles para la mayoría. La frecuencia elevada amplifica percepción. Por eso algunos individuos parecen adelantarse constantemente a los acontecimientos. No porque tengan poderes sobrenaturales, sino porque entrenaron su mente para percibir más allá del ruido inmediato. Y quizá esa sea una de las mayores ventajas de quienes aprenden a dominar verdaderamente su estado interno. Comienzan a vivir desde creación consciente, en lugar de vivir reaccionando automáticamente al mundo exterior. Y cuando una persona finalmente deja de reaccionar constantemente al mundo exterior, ocurre algo extraordinario. Comienza a recuperar poder. No poder sobre otras personas. Poder sobre sí misma. Porque ahí es donde realmente comienza toda transformación profunda. Muchos seres humanos pasan décadas intentando cambiar circunstancias externas sin darse cuenta de que el verdadero origen de sus resultados permanece dentro de ellos. Por eso tantos grandes maestros insistían una y otra vez en el dominio interno. Buda enseñaba que la mente puede convertirse en el mejor aliado, o en el peor enemigo. Decía, todo lo que somos es el resultado de lo que hemos pensado. Siglos después, la neurociencia moderna comenzaría a descubrir principios sorprendentemente similares. Los pensamientos repetidos fortalecen conexiones neuronales. Las emociones repetidas crean patrones automáticos. Los hábitos mentales sostenidos terminan moldeando personalidad, percepción y comportamiento. En otras palabras, aquello que una persona piensa constantemente termina convirtiéndose lentamente en parte de quien es. Por eso la frecuencia elevada requiere vigilancia consciente. No desde obsesión, sino desde dirección. Porque la mente humana absorbe continuamente información, emociones y energía del entorno. Y si no existe intención consciente, termina programándose automáticamente con miedo colectivo, ansiedad y limitación. Eso fue exactamente lo que comprendió Earl Nightingale. Decía que la mayoría de las personas vive atrapada intentando sobrevivir porque nunca decidió claramente qué quería construir. Simplemente reaccionan. Trabajan. Se preocupan. Repiten rutinas. Sobreviven emocionalmente. Pero muy pocos desarrollan una visión clara y sostenida sobre la vida que desean crear. Y sin dirección, la energía se dispersa. Por eso tantas personas sienten agotamiento permanente. Su atención está fragmentada entre cientos de pensamientos contradictorios. Quieren prosperidad, pero alimentan miedo. Quieren abundancia, pero viven enfocadas en escasez. Quieren transformación, pero siguen identificándose con versiones antiguas de sí mismas. Y esa contradicción genera conflicto interno constante. Los antiguos sabían que la energía dividida debilita enormemente al ser humano. Por eso enseñaban alineación. Pensamiento. Emoción. Acción. Cuando esas tres fuerzas comienzan a moverse juntas, aparece una potencia extraordinaria. Eso fue precisamente lo que hizo Nelson Mandela durante años de encarcelamiento. Mientras muchos habrían sido consumidos completamente por odio o desesperación, Mandela desarrolló algo extremadamente raro. Dominio emocional. Comprendió que permitir que el resentimiento dominara permanentemente su mente significaba continuar siendo prisionero incluso después de recuperar libertad física. Y esa comprensión elevó profundamente su conciencia. Por eso cuando finalmente salió de prisión transmitía serenidad en lugar de destrucción. Esa clase de fuerza interior transforma naciones enteras. Porque las personas que desarrollan paz profunda en medio del caos poseen una frecuencia completamente distinta. Y esa frecuencia influye sobre todos los que las rodean. Martin Luther King también comprendía esto. Hablaba constantemente sobre visión, propósito y fe.
no porque ignorara el sufrimiento, sino porque entendía que las grandes transformaciones humanas requieren personas capaces de sostener esperanza incluso cuando la realidad parece oscura. Eso es frecuencia sostenida. La capacidad de permanecer conectado a una visión superior aun cuando el presente todavía no refleja completamente esa realidad. Por eso tantos líderes históricos hablaban de fe. No como simple religión, sino como fuerza psicológica y emocional. La fe permite sostener energía cuando todavía no existen pruebas visibles. Y esa capacidad cambia completamente la dirección de una vida. Porque cuando una persona deja de vivir únicamente reaccionando al presente, comienza a crear conscientemente el futuro. Joe Dispenza explicó posteriormente cómo el cerebro comienza a reorganizarse cuando una persona sostiene repetidamente nuevos pensamientos y emociones. La mente crea nuevos caminos neuronales. La percepción cambia. El comportamiento cambia. Y poco a poco, también cambia la identidad. Pero aquí aparece una verdad importante. Todo esto requiere práctica, constancia, disciplina emocional. Porque la mente humana tiende naturalmente a regresar a patrones antiguos. Por eso tantos maestros insistían en rituales diarios. Meditación, escritura, silencio, visualización, respiración, lectura consciente. No como actividades decorativas, sino como entrenamiento mental profundo. Las personas extraordinarias comprendieron algo que la mayoría nunca aprende verdaderamente. La mente es un jardín. Y aquello que alimentas todos los días, inevitablemente termina creciendo. Por eso algunos cultivan miedo. Otros resentimiento. Otros distracción. Mientras unos pocos cultivan visión, propósito, gratitud y claridad. Y con el tiempo, esos estados internos terminan construyendo realidades completamente distintas. Porque aquello que domina la mente, eventualmente domina también la vida. Y fue precisamente ahí donde muchos de los grandes transformadores de la historia descubrieron algo todavía más profundo. La mente humana posee una capacidad extraordinaria para adaptarse, pero también para limitarse. Todo depende de aquello que una persona repite constantemente dentro de sí misma. Por eso tantos maestros insistían en observar cuidadosamente el diálogo interno. Porque incluso en silencio, la mente nunca deja de hablar. Y esas conversaciones invisibles terminan moldeando energía, decisiones y destino. Louise Hay descubrió durante años de estudio que muchas personas mantenían pensamientos de culpa, miedo o rechazo hacia sí mismas sin siquiera darse cuenta. Y mientras esas emociones permanecían activas constantemente, la vida comenzaba a reflejar conflicto interno. Por eso enseñaba algo aparentemente simple, pero profundamente poderoso. Aprender a hablarse con amor. Aprender a dejar de declarar limitación sobre uno mismo. Porque las palabras repetidas emocionalmente penetran lentamente el subconsciente. Y el subconsciente termina organizando comportamiento, percepción y acción. Eso mismo comprendió también Joseph Murphy. Decía que el subconsciente acepta como verdad aquello que se le repite constantemente con emoción y convicción. Por eso recomendaba practicar afirmaciones antes de dormir y al despertar. Momentos donde la mente consciente se vuelve menos dominante. Y aunque muchas personas subestimaban estas prácticas, numerosos empresarios, atletas y líderes comenzaron a utilizarlas silenciosamente. Porque descubrieron algo importante. La repetición emocional condiciona identidad. Muhammad Ali repitió durante años: "Soy el más grande". Y mucho antes de convertirse en campeón mundial, ya caminaba, hablaba y entrenaba como alguien que internamente había aceptado esa identidad. Eso no era casualidad. Era programación mental deliberada. Lo mismo ocurrió con Conor McGregor décadas después. Visualizaba entrevistas. Visualizaba victorias. Visualizaba riqueza. Y constantemente hablaba como alguien que ya vivía la realidad que deseaba construir. Muchos se burlaban. Hasta que comenzó a materializar exactamente aquello que sostenía mentalmente durante años. Porque la mente humana tiende a moverse hacia aquello que considera familiar. Y cuando una visión se repite suficiente tiempo con intensidad emocional, comienza lentamente a sentirse real. Ahí es donde el comportamiento cambia. Las decisiones cambian. La energía cambia. Por eso tantos grandes personajes protegían cuidadosamente aquello que consumían mentalmente. No todo el mundo tiene acceso a tu mente. No toda conversación merece tu energía. No toda opinión merece espacio dentro de tu conciencia. Bruce Lee decía:
No permitas pensamientos negativos en tu mente, porque son las malas hierbas que estrangulan la confianza. Y detrás de esa frase existía una comprensión profunda. La mente funciona exactamente igual que un terreno fértil. Aquello que siembras constantemente, termina creciendo. Por eso las personas que elevan verdaderamente su frecuencia aprenden a seleccionar cuidadosamente. ¿Qué escuchan? ¿Qué observan? ¿Qué repiten? ¿Y con quién comparten su energía? Porque comprenden que el entorno moldea percepción. Y percepción termina moldeando realidad. Eso fue exactamente lo que hizo Andrew Carnegie. Pasaba tiempo con personas de visión elevada. Buscaba conversaciones expansivas. Aprendía constantemente. Porque entendía que una mente rodeada de crecimiento comienza naturalmente a expandirse. Napoleón Hill observó esto durante décadas. Las personas extraordinariamente exitosas no solamente tenían conocimientos distintos. Tenían estados mentales distintos. Pensaban diferente. Hablaban diferente. Reaccionaban diferente. Y sobre todo, protegían ferozmente su visión interna. Porque sabían que el mundo constantemente intenta imponer límites mentales. No puedes. Es demasiado difícil. No es realista. No funcionará. Y quienes aceptan esas ideas terminan construyendo vidas pequeñas. Pero quienes aprenden a sostener internamente una visión más grande, comienzan lentamente a expandir sus posibilidades. Eso fue exactamente lo que hizo Oprah Winfrey. Nació rodeada de enormes dificultades. Pero desarrolló internamente una identidad distinta a las circunstancias donde creció. Y esa diferencia terminó alterando completamente su destino. Porque las circunstancias iniciales no determinan automáticamente el futuro. La frecuencia sostenida sí puede transformarlo. Y quizá esa sea una de las verdades más poderosas descubiertas por tantos grandes pensadores, empresarios y maestros espirituales. El ser humano cambia su vida cuando cambia profundamente aquello que sostiene dentro de sí todos los días. Pensamientos, emociones, palabras, visión, identidad. Todo comienza ahí. En silencio. Dentro de la mente. Y mientras más profundamente comprendían esto los grandes pensadores de la historia, más evidente se volvía una verdad imposible de ignorar. La mayoría de las personas jamás fue entrenada para dirigir conscientemente su mente. Fueron entrenadas para reaccionar. Reaccionar al miedo. A las noticias. A la presión. A las circunstancias. A la opinión de otros. Pero muy pocos aprendieron realmente a construir deliberadamente su estado interno. Por eso tantos maestros insistían en algo que parecía simple, pero que transformaba completamente la vida humana. La observación consciente. Antes de cambiar la realidad, primero debías observar cuidadosamente aquello que ya dominaba tu mente. Krishnamurti hablaba profundamente sobre esto. Decía que el ser humano vive condicionado por patrones automáticos que rara vez cuestiona. Creencias heredadas. Miedos colectivos. Programaciones emocionales. Y mientras una persona no observa conscientemente esos patrones, continúa viviendo desde ellos. Por eso muchas personas desean abundancia mientras internamente siguen creyendo que no la merecen. Desean libertad, pero viven emocionalmente atrapadas en culpa o miedo. Y esa contradicción crea resistencia constante. Carl Jung comprendió esto profundamente. Por eso decía: lo que niegas te somete. Lo que aceptas te transforma. Porque solamente cuando una persona reconoce honestamente sus patrones internos puede comenzar verdaderamente a transformarlos. Y aquí aparece algo extremadamente importante. Elevar la frecuencia no significa reprimir emociones. No significa fingir perfección. Significa aprender a atravesar conscientemente emociones bajas sin quedarse atrapado permanentemente dentro de ellas. Eso fue exactamente lo que enseñaban muchos antiguos maestros orientales. Observar pensamientos sin identificarse completamente con ellos. Respirar conscientemente. Permitir que la emoción pase. Recuperar centro interno. Porque las emociones son temporales. Pero cuando alguien alimenta continuamente miedo, resentimiento o desesperanza, esas emociones terminan convirtiéndose en identidad. Y ahí comienza el sufrimiento prolongado. Joe Dispenza explica algo similar desde la neurociencia moderna. Cuando una persona repite constantemente los mismos estados emocionales, el cerebro y el cuerpo comienzan a acostumbrarse biológicamente a ellos. Entonces el organismo empieza literalmente a buscar razones para seguir sintiendo lo mismo.
Por eso muchas personas permanecen atrapadas durante años en ciclos repetitivos. No porque el cambio sea imposible, sino porque el cuerpo se acostumbró químicamente a emociones antiguas. Y romper ese patrón requiere consciencia sostenida. Requiere decidir diariamente quién quieres comenzar a ser. Eso fue precisamente lo que hizo Viktor Frankl en uno de los momentos más oscuros de la historia humana. Incluso rodeado de sufrimiento extremo, comprendió que aún podía conservar algo fundamental: la capacidad de elegir su actitud interior. Y esa comprensión terminó convirtiéndose en una de las enseñanzas más poderosas del siglo XX. Porque revelaba algo enorme. La verdadera libertad comienza dentro de la conciencia, no fuera de ella. Por eso tantos grandes líderes desarrollaron prácticas para fortalecer diariamente su estado interno. Meditación, respiración, lectura, escritura, silencio, visualización. No porque fueran actividades espirituales de moda, sino porque comprendían que la mente necesita entrenamiento constante. Exactamente igual que el cuerpo. Y quizá una de las prácticas más poderosas utilizadas históricamente para elevar frecuencia fue la gratitud consciente. No gratitud superficial. Gratitud profunda. La capacidad de reconocer valor incluso antes de que aparezcan todos los resultados externos. Rand de Virne habló sobre esto ampliamente. Pero siglos antes ya existían enseñanzas similares en múltiples tradiciones filosóficas y espirituales. Porque la gratitud cambia enfoque. Y cuando cambia el enfoque, cambia también la percepción emocional. Las personas enfocadas únicamente en carencia viven emocionalmente conectadas a la ausencia. Pero quienes desarrollan gratitud comienzan a percibir expansión, posibilidades, recursos, aprendizajes, conexiones. Y lentamente su energía comienza a cambiar. Tony Robbins decía: la energía fluye hacia donde va la atención. Y esa frase resume perfectamente uno de los principios más importantes de toda transformación humana. Aquello que alimentas diariamente, crece. Por eso las personas extraordinarias cuidan tanto su enfoque. Porque comprenden que el pensamiento sostenido termina convirtiéndose en dirección. Y la dirección sostenida, eventualmente termina convirtiéndose en destino. Y fue precisamente cuando millones de personas comenzaron a comprender esto, que algo empezó a cambiar lentamente en la conciencia humana. La riqueza dejó de verse únicamente como dinero. Y comenzó a entenderse como energía organizada. Porque muchos de los hombres y mujeres más exitosos de la historia compartían algo sorprendente. No solamente acumulaban recursos. Expandían visión. Expandían influencia. Expandían conciencia. Comprendían que la prosperidad verdadera nace cuando la mente deja de operar únicamente desde supervivencia. Por eso tantos empresarios extraordinarios hablaban constantemente sobre propósito. No porque el dinero fuera malo, sino porque entendían que el dinero amplifica la frecuencia de quien lo posee. Si existe miedo, el miedo se expande. Si existe claridad, la claridad se multiplica. Si existe visión, la visión encuentra recursos. Eso fue exactamente lo que observó Peter Drucker, uno de los pensadores empresariales más influyentes del siglo XX. Las compañías más poderosas no crecían solamente por estrategias financieras. Crecían por visión sostenida. Porque cuando un ser humano conecta profundamente con propósito, desarrolla niveles de energía distintos. Y esa energía transforma creatividad, liderazgo y capacidad de acción. Por eso algunas personas trabajan 10 horas y terminan destruidas emocionalmente. Mientras otras trabajan con intensidad similar pero mantienen entusiasmo, enfoque y dirección. La diferencia muchas veces no es física. Es energética. Es emocional. Es mental. Simon Sinek habló sobre esto cuando explicó la importancia del porqué. Las personas verdaderamente inspiradoras no solamente saben qué hacen. Saben por qué lo hacen. Y ese propósito genera una frecuencia emocional mucho más poderosa. Porque el propósito ordena la energía interna. Y cuando la energía se ordena, la mente se fortalece. Eso también fue visible en personas como Steve Jobs. Jobs no vendía solamente tecnología. Transmitía visión. Transmitía posibilidad. Transmitía una sensación emocional de transformación. Por eso millones conectaban tan profundamente con sus ideas. La energía detrás de una visión puede mover sociedades enteras. Y aquí aparece algo fundamental. La frecuencia elevada no significa solamente pensar diferente. Significa comenzar a vivir diferente.
dormir diferente, hablar diferente, elegir diferente, consumir diferente, relacionarte diferente. Porque todo aquello que haces diariamente fortalece una identidad. Y la identidad sostenida termina creando realidad. James Clear explicó posteriormente cómo pequeños hábitos repetidos transforman completamente una vida. No por cambios gigantescos inmediatos, sino por acumulación. Pequeñas decisiones, pequeños pensamientos, pequeñas acciones sostenidas durante años. Eso mismo enseñaban los antiguos estoicos hace siglos. Las grandes transformaciones nacen de prácticas diarias, no de impulsos emocionales pasajeros. Por eso la disciplina fue tan importante para tantas figuras históricas. Bruce Lee entrenaba incluso cuando no tenía motivación. Kobe Bryant practicaba antes del amanecer. Benjamin Franklin evaluaba diariamente su comportamiento. Porque comprendían algo esencial. La excelencia no aparece accidentalmente. Se construye. Y lo mismo ocurre con la frecuencia. Muchos quieren paz mental, pero alimentan caos diariamente. Muchos quieren abundancia, pero viven dominados por miedo constante. Muchos desean transformar su vida, pero jamás transforman hábitos internos. Y sin cambio interno sostenido, nada externo permanece. Por eso tantos maestros insistían en la repetición consciente. Repetir pensamientos elevados. Repetir emociones elevadas. Repetir acciones alineadas. Hasta que la nueva identidad comienza a sentirse natural. Ahí es donde la transformación verdadera empieza a consolidarse. Porque llega un momento donde la persona deja de intentar cambiar. Y comienza simplemente a ser diferente. Eso fue exactamente lo que observó Maxwell Maltz. Cuando la autoimagen cambia profundamente, el comportamiento comienza automáticamente a reorganizarse. La persona ya no necesita forzarse tanto. Porque la nueva identidad comienza a dirigir naturalmente decisiones y acciones. Y quizá ahí se encuentra una de las mayores claves de toda prosperidad. La riqueza externa suele ser una consecuencia de la expansión interna. Por eso tantos grandes pensadores repetían constantemente que el verdadero trabajo ocurre primero dentro de la mente. Porque cuando la mente cambia, la energía cambia. Cuando la energía cambia, las decisiones cambian. Y cuando las decisiones cambian sostenidamente, también cambia el destino completo de una vida. Y quizá después de siglos de observación, estudio y experiencia humana, todos esos grandes pensadores, empresarios, científicos y maestros terminaron señalando exactamente hacia la misma verdad. El ser humano posee mucho más poder del que imagina. Pero ese poder permanece dormido mientras la mente viva atrapada en miedo, distracción y limitación constante. Por eso tantos individuos extraordinarios dedicaron años enteros a dominar primero su mundo interior. Porque comprendieron algo que transforma completamente la vida. La realidad externa siempre termina reflejando, tarde o temprano, aquello que una persona sostiene persistentemente dentro de sí misma. Charles Haanel decía: el mundo exterior es un reflejo del mundo interior. Y esa frase resume prácticamente todo lo que tantos grandes personajes descubrieron durante generaciones. Tesla lo entendió. Ford lo entendió. Neville Goddard lo entendió. Florence Scovel Shinn lo entendió. Napoleón Hill lo entendió. Todos observaron que la mente humana actúa como un centro creador. No solamente interpreta la realidad. También participa activamente en construirla. Por eso proteger la energía mental se volvió tan importante para las personas de alta conciencia y alto rendimiento. Sabían que aquello que domina la mente termina dominando la vida. Y quizá ahí se encuentra una de las mayores razones por las cuales muchas personas jamás logran transformar verdaderamente su destino. Intentan cambiar resultados sin cambiar frecuencia. Intentan cambiar circunstancias sin cambiar identidad. Intentan atraer abundancia mientras continúan alimentando pensamientos de escasez diariamente. Pero las personas que verdaderamente transforman su vida hacen exactamente lo contrario. Primero cambian internamente. Y después la realidad comienza lentamente a reorganizarse alrededor de esa nueva energía. Por eso tantas figuras históricas desarrollaron rituales personales. No porque fueran supersticiosos, sino porque comprendían que la mente necesita entrenamiento constante. Visualización, meditación, escritura, lectura, respiración consciente, silencio, gratitud. Cada práctica fortalecía dirección mental. Cada práctica elevaba conciencia.
Cada práctica ayudaba a sostener una frecuencia distinta frente al caos externo. Y mientras millones vivían reaccionando automáticamente al miedo colectivo, algunos pocos aprendían a crear deliberadamente su estado interno. Ahí comenzaba la diferencia. Porque quien domina su mente desarrolla una ventaja inmensa sobre quien vive controlado por sus emociones automáticas. Eso fue exactamente lo que permitió a personas como Oprah Winfrey, Steve Jobs, Soichiro Honda o Nelson Mandela transformar circunstancias aparentemente imposibles. No fueron personas perfectas. Fueron personas capaces de sostener una visión más grande que sus condiciones actuales. Y esa capacidad terminó alterando completamente sus vidas. La historia humana está llena de ejemplos similares. Personas que primero imaginaron lo imposible. Y después lo construyeron. Personas que primero sostuvieron esperanza. Y después transformaron naciones. Personas que primero cambiaron conciencia. Y después cambiaron el mundo. Porque toda gran transformación ocurre dos veces. Primero dentro de la mente. Después dentro de la realidad. Y quizá por eso tantas antiguas enseñanzas insistían tanto en el silencio interior. Porque es en silencio donde el ser humano finalmente puede escucharse verdaderamente. Es en silencio donde aparecen nuevas ideas. Nuevas visiones. Nuevas decisiones. Y también nuevas versiones de uno mismo. Por eso cada pensamiento importa. Cada emoción sostenida importa. Cada palabra repetida importa. Porque lentamente van construyendo identidad. Y la identidad termina construyendo destino. La frecuencia que sostienes hoy se convierte lentamente en la vida que experimentarás mañana. Por eso nada cambia verdaderamente hasta que cambia la conciencia. Y cuando la conciencia finalmente se eleva, la realidad comienza inevitablemente a seguirla. Y después de recorrer las enseñanzas de tantos hombres y mujeres que transformaron la historia, quizá todo pueda resumirse en una sola comprensión. La vida de una persona cambia cuando cambia aquello que sostiene constantemente dentro de sí misma. No fue casualidad que Charles Haanel hablara del poder del pensamiento sostenido. No fue casualidad que Neville Goddard insistiera en sentir internamente la realidad antes de verla. No fue casualidad que Florence Scovel enseñara que las palabras poseen poder creador. No fue casualidad que Tesla protegiera obsesivamente su concentración. No fue casualidad que Napoleón Hill estudiara durante décadas la mentalidad de los hombres más exitosos de su tiempo. Todos llegaron, de distintas maneras, al mismo descubrimiento. La mente humana tiene la capacidad de transformar completamente la dirección de una vida. Pero solamente cuando existe coherencia. Pensamiento. Emoción. Acción. Frecuencia. Cuando esas fuerzas comienzan a alinearse, algo extraordinario empieza a ocurrir. La visión se fortalece. La energía cambia. Las decisiones cambian. Y lentamente, también cambia la realidad. Porque la abundancia nunca comienza primero afuera. Comienza dentro. Comienza en la identidad. En las palabras que repites diariamente. En aquello que decides creer sobre ti mismo. En la energía emocional que sostienes incluso cuando todavía no existen resultados visibles. Por eso tantos grandes líderes, empresarios y pensadores desarrollaron rituales internos. Silencio. Visualización. Meditación. Escritura. Respiración consciente. Lectura. No como simples hábitos, sino como entrenamiento para fortalecer la mente frente al caos del mundo. Porque comprendían algo que la mayoría nunca aprende verdaderamente. La energía que alimentas, eventualmente se convierte en tu realidad. Y quizá ahí se encuentra una de las verdades más poderosas de toda esta historia. Nada cambia mientras la mente siga viviendo en la misma frecuencia. No puedes construir abundancia desde pensamientos permanentes de escasez. No puedes crear paz desde emociones constantes de conflicto. No puedes transformar tu destino mientras sigas alimentando diariamente la identidad que deseas abandonar. Por eso el verdadero trabajo comienza dentro. En silencio. Cuando nadie está mirando. Cuando decides observar tus pensamientos. Cuando eliges conscientemente qué emociones alimentar. Cuando comienzas a proteger tu energía. Cuando dejas de reaccionar automáticamente al miedo colectivo. Cuando decides construir una visión más grande que tus circunstancias actuales. Ahí comienza la verdadera transformación. Porque la frecuencia elevada no pertenece únicamente a personas extraordinarias. Es un estado que cualquier ser humano puede comenzar a entrenar conscientemente. Día tras día. Pensamiento tras pensamiento.
decisión tras decisión. Y aunque el cambio no siempre será inmediato, cada momento de claridad fortalece una nueva dirección interna. Cada acto de gratitud reorganiza percepción. Cada pensamiento elevado debilita antiguos patrones. Cada visión sostenida comienza lentamente a construir una realidad diferente. Por eso jamás subestimes el poder de aquello que repites dentro de tu mente todos los días. Porque ahí, exactamente ahí, comienza tu futuro. Y tal vez ahora comprendas por qué tantos grandes personajes de la historia protegían tanto su estado interno. Porque entendieron que la mente humana puede convertirse en una prisión. O en el origen de una vida extraordinaria. Todo depende de la frecuencia que decidas sostener. ¿Y recuerda siempre esto? La energía sigue a la atención. Nos convertimos en aquello en lo que pensamos. No atraes lo que quieres. Atraes lo que eres. El mundo exterior refleja el mundo interior. Tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, estás en lo correcto. La imaginación crea la realidad. Todo está bien en mi mundo. Si puedes soñarlo, puedes hacerlo. La verdadera libertad comienza dentro de la conciencia. Porque todas esas frases, todas esas enseñanzas, todos esos hombres y mujeres que cambiaron la historia, intentaban revelar exactamente la misma verdad. Nada es imposible para una mente que ha aprendido a elevar su frecuencia, sostener su visión, y creer profundamente en el poder que existe dentro de sí misma.